Pues ya está grabando. Ok. Pues ya estás. Ay. Va. Ok. Entonces, ¿habla normal? Estoy hablando normal. ¿Un poquito más? Hola, hola. Ok. Ok. Va. Entonces voy a darle nada más para fines de marca. Y... La discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es el coloquio de los perros. Y comenzamos este podcast, el coloquio de los perros. Gracias a las personas que nos están escuchando en este podcast. Mi nombre es Daniel, me pueden decir Dano. Para que me conozcan un poquito, soy licenciado en comunicación y amante de las garnachas. Y para fines de este podcast tenemos a mi acompañante. Por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Gómez. Soy licenciada en Letras Hispánicas. Mi pasión son los libros y sobre todo los de literatura argentina. Va, pues entonces, hoy tenemos un tema en general bastante, un poco complicado. Controversial. Exacto, más que nada controversial. Más que nada por los diferentes tipos de opiniones y cómo se percibe, ¿no? De diferente manera con diferentes personas y en diferentes entornos sociales. Concretamente es... Queremos hablar del paro del 9 de marzo, que está ya casi cerca. Y vamos a hablar un poquito antes sobre cómo surge el feminismo, por qué es importante entender esto y unos datos curiosos que nos encontramos muy chidos. Bien, entonces comenzamos. ¿Qué es el feminismo? ¿De dónde sale? ¿Cómo surge? Bueno, antes que nada yo creo que es muy importante y creo que nos dimos a la tarea de tratar de definir qué es el feminismo y ahí fue cuando nos dimos cuenta. ¿Existe una definición para el feminismo? ¿O es más una interpretación, no? Y justo también porque ¿de qué feminismo hablamos? No se puede hablar del mismo feminismo de hace 200 años o el feminismo de hoy o de hace 20 años, ¿no? Creo que va evolucionando al igual que nosotros y las posturas son diferentes y también la lucha es diferente. Exacto, o sea, al final de cuentas no son hasta cierto punto, de raíz sí puede que sean las mismas problemáticas sociales, pero esas problemáticas van evolucionando, ¿no? Conforme, como lo comentabas, conforme pasa el tiempo, conforme la sociedad va evolucionando, los diferentes medios que se van adecuando también a estas luchas sociales, ¿no? Entonces, ¿qué aproximación podemos tener sobre el feminismo como tal? Pues yo creo que es importante las definiciones que se encuentran, pero bueno, hablamos de un movimiento político y social, ¿no? Es lo primero que debemos de tener en cuenta. Yo me encontré con información muy interesante y posturas muy interesantes que justo hablaban que el feminismo está mucho antes de ser definido, de existir la palabra feminismo, ¿no? Esta palabra surge en Francia, pero realmente el feminismo puede ser desde todo esto de lo que se hablaba de las brujas, ¿no? O sea, ya había una forma de imponerse contra el estatus, contra lo adecuado, porque iban en contra de todo, ¿no? Entonces, si lo hablamos desde ese momento, pues yo creo que está desde toda la vida. Siempre ha habido esas ganas de las mujeres de ponerse, pero claro que ha ido evolucionando y con el tiempo, pues la lucha ha cambiado. Y bueno, también parte de lo que estábamos hablando en toda esta parte de la investigación de realmente, al final de cuentas creo que nosotros, todo esto que vamos a tocar al final de cuentas es una interpretación, tampoco lo hacemos con el fin, con fan ni fe ni nada, de atacar a ningún sector, es simplemente también para como concientizar es todo este sentido, ¿no? De toda la lucha que obviamente las mujeres llevan día a día y que al final de cuentas uno como hombre, ¿no? Justamente tiene todos esos privilegios de caminar aparentemente tranquilamente por la calle, de, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, hablábamos de que ha habido toda una evolución, pero también sobre que había unas etapas, ¿no? Etapas de cómo se ha ido
desarrollando el feminismo. Claro, bueno, para el estudio como tal del feminismo se hablan de olas. Existe si hay 2 olas, 3 olas, hasta 4 olas, pero bueno, la primera ola del feminismo como tal y que se puede encontrar en diferentes fuentes, pues es a partir de la revolución industrial, ¿no? Prácticamente era el derecho al voto, al sufragio, ¿no? Al derecho a la propiedad de las mujeres, va desde ahí. Ya es más visible esa lucha, se empieza a ver cómo las mujeres son conscientes, siempre lo han sido, creo yo, siempre ha habido mujeres que son conscientes, pero ya hay esta voz de decir, bueno, merecemos los mismos derechos que los hombres y porque ellos pueden tener propiedades, porque ellos pueden votar, ¿no? Incluso el voto hacia los negros es mucho antes, ¿no? Que la mujer no podía votar, entonces eso es muy interesante porque de ahí parte la primera ola del feminismo y son los primeros derechos muy importantes porque van a marcar un cambio fundamental en la concepción de la mujer, de lo que debe de tener. Sí, aparte eso que mencionabas sobre que los negros como tal tuvieran incluso, de alguna manera decirlo, privilegios o más bien derechos. Derechos. Ajá, exacto, derechos. Era justamente también porque socialmente en ese entonces la figura femenina era una figura sobajada tal cual y designada al 1000%, sobre todo muchísimo más marcado que hoy en día, a las labores hogareñas, a que tú como mujer simple y sencillamente no puedes tener ninguna decisión, no puedes opinar porque yo como hombre tengo la autoridad moral, ética y cualquier tipo de autoridad sobre ti como mujer para poder decidir sobre ti, ¿no? Claro, y pues es importante resaltar que no solo se da en un contexto como tal, ¿no? Está en todos, desde la clase alta hasta la clase baja, si podemos hablar de clases, ¿no? Que bueno, es todo también un tema controversial, pero está en todos, siempre la mujer está detrás, lo podemos ver siempre. Y justo está lo que llaman la segunda ola, ¿no? Y a partir de eso está muy interesante lo que surge, porque como lo comentábamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la mujer tiene que cambiar el rol. El hombre, sobre todo en Estados Unidos, está en la guerra y en varias partes, ¿no? Entonces la mujer tiene que hacer otras labores. Y entonces esta idea de familia cambia, porque ya no es la mamá de casa, la que cuida a los niños, la que solo está ahí, tiene que salir, porque el dinero no es suficiente. Tiene que salir a producir. Tiene que producir, las fábricas comienzan a contratar mujeres y algo fundamental que pasa pues es la píldora, ¿no? A partir de que está la píldora anticonceptiva, bueno, hay planificación familiar. Las mujeres lo utilizan también para... Deciden sobre ellas mismas. Y el movimiento hippie y todo. O sea, todo esto lleva a que las exigencias sean diferentes. Y entonces también se gestiona esta idea del patriarcado y ya ser consciente de lo que es el patriarcado y todas las implicaciones que tiene, pues cambia totalmente el panorama de las cosas y se va a otra lucha que parte de la primera, pero que busca más cosas, ¿no? Bueno, todo esto al final de cuentas venimos a evocarlo justamente a la actualidad, ¿no? De el paro próximo que se va a realizar el 9 de marzo, pero que curiosamente justo en esa investigación que estábamos realizando se pretendía hacer porque el 8 de marzo es el Día Mundial Internacional de la Mujer, pero esta fecha en realidad revoca muchísimo más años atrás de lo que comúnmente se conoce como el incendio en una fábrica en la cual fallecieron bastantes mujeres, ¿no? Teníamos por ahí el dato de que fue él. Como tal, fue en 1911, pero lo que encontramos y nos parece muy curioso es que esta fecha no es precisa, o sea, sí tiene que ver con este momento, pero más bien porque el 8 de marzo de 1857 es cuando se hace una huelga y bueno, ahí ya comienza a cambiarse la postura de lo que hacen las mujeres, ¿no? Porque el hecho de manifestarse creo que es muy fuerte, o sea, no estaban acostumbrados a ver mujeres exigiendo, así como hoy en día no están acostumbrados a ver mujeres quemando
puertas, tirando todo, porque siempre se ha considerado el sexo débil. Entonces, si pensamos en ese momento de 1857 y llegamos al momento de ahora, pues bueno, creo que aunque se han cambiado las cosas por las que se luchan, desde ahí ya podemos ver que hay una fuerza de la mujer desde hace mucho y mucho antes de esta fecha, ¿no? Y conforme lo que hablábamos de el origen, bueno, no es la primera vez que se realiza como tal un paro, ¿no? Un día sin mujeres. Tengo entendido que la primera vez fue en Islandia, donde se realizó este primer paro femenino. Sí. Y a partir de ahí fue que comenzó a haber réplicas en diferentes partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos también tenía entendido se estaba realizando por 2 años consecutivos. Este iba a ser el tercero, pero aparentemente, curioso, que simple y sencillamente porque haya caído en domingo esta fecha del 8 de marzo, ya no se va a realizar, ¿no? Pero aquí en México pasa algo bastante curioso sobre un colectivo llamado Las Brujas del Mar. Este colectivo es un colectivo jarocho que surge, tengo entendido, corríjanme si no, por favor, por las atrocidades cometidas en contra de Fátima, de la pequeña Fátima, y de Citlali, desgraciadamente. Entonces a partir de ahí comienza con mayor fuerza, y lo comentaban que surgió simplemente como una idea el realizar este paro. ¿Qué pasa después? Que comienza a viralizarse y con esto comienza a tomar muchísima mayor fuerza. ¿Qué pasa con eso de la viralización? Pues que diferentes grupos comienzan a querer adjudicarse este movimiento, ¿no? Claro, y es muy importante ya todo esto porque, como comentábamos, existen o se quiere dividir el feminismo en diferentes olas, ¿no? Y ya esta se podría hablar de la tercera ola, ¿no? Que es la que estamos viviendo en la actualidad, y justo uno de los puntos fundamentales y que ha ayudado al feminismo son las redes sociales. Y las redes sociales permiten que se difunda más la información, y todo esto llegó justo a que partidos de derecha se adjudicaran esta lucha, pero no solo, o sea, apoyaran, ¿no? Y a partir de esto, pues, es muy fuerte lo que pasa si lo pensamos, porque llevan años en contra de toda la lucha feminista, en contra de todo lo que Brujas del Mar plantea, porque pues no solo es el paro, ¿no? Están a favor del aborto, están a favor de los derechos de la mujer, cosa que estos partidos de derecha han dicho públicamente que no. Y justamente eso que hablábamos de la viralización, y es creo que parte de lo que comentábamos justo con lo de la primera, segunda ola. Al final de cuentas, creo que la lucha como tal siempre se ha mantenido. La diferencia es que hoy día, con los medios digitales, sobre todo las redes sociales, ha tenido una masificación totalmente importante. Creo yo, hoy día para el movimiento feminista es uno de los mejores momentos para ser escuchadas, para que de verdad se vea que no son un número más dentro de una población, que no son una persona que simplemente genera más económicamente, no, sino que al final de cuentas ellas sufren problemáticas totalmente diferentes que uno como hombre, ¿no? Y esas problemáticas obviamente se tienen que viralizar de cualquier modo. Pero justamente la masificación de toda esta información lleva justo a eso, a que diferentes grupos usualmente políticos quieran adjudicarse movimientos, ideologías que no les corresponden por simple y sencillamente ser un tema que al final de cuentas mueve sociedades, y que en la política pues eso importa demasiado. Lo comentabas, ¿no? Grupos de derecha que todo su línea de... Su mensaje es claro: nosotros estamos en contra del aborto, nosotros estamos en contra del matrimonio igualitario, en contra de que la mujer decida sobre su propio cuerpo, claro, ¿no? Y a esto se le suma toda esta parte de la religiosidad, ¿no? Y es muy importante esto que dices, porque yo pensaba que no solo pasa, o sea, fue un ejemplo, ¿no? La política,
pero ¿qué pasa con la publicidad, no? Sí. Cierto grupo, que no vamos a mencionar nombres, ¿no? Durante años, yo crecí viendo cervecera. La publicidad más machista, ¿no? Sí. ¿Qué es ser un verdadero hombre, no? Y siempre era como de un verdadero hombre hace esto, un verdadero y tiene hombre. A su mujer aquí al lado. Ajá, engaña y creces con eso y de repente un día dicen, no, pues hay que vender y pues ya no está bien ser un machito, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a ir, no eres un verdadero hombre si golpeas mujeres, no eres un verdadero hombre, para ti nuestra cerveza no está hecha. Pero... sí, o sea, ahí al final de cuentas creo que también es un arma de doble filo de saber si realmente cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de persona realmente se está reivindicando o si simple y sencillamente lo está haciendo para un consumo, ¿no? Para poder generar más, para poder estar en boca, porque al final de cuentas a cualquier empresa le fascina y le encanta poder estar en boca de cualquier persona, porque al final de cuentas, como se dice, no hay publicidad mala, ¿no? Entonces toda esta parte es como doble filo. Si realmente lo haces por viejo, la neta sí me equivoqué, o sabes qué, pues quiero tu dinero, ¿no? Aparte, seamos sinceros, está de moda ser un aliado. Ajá, exacto. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso de que está de moda ser un aliado, hace un tiempo estaba en mis redes sociales y encontré un post de una amiga en el cual ponía, no hay hombre, era un artículo que decía, no hay hombre que sea feminista. No, yo creo que no. Exacto, y dije, caray, órale, vamos a leer por qué. Y mencionaba algo bastante curioso, a grandes rasgos mencionaba que todos los hombres, y concuerdo completamente, son machistas en cualquier punto de su vida. Mayor o menor grado, no importa, machista es machismo. Lo que mencionaba es que tú como hombre no podías mencionarte ser un hombre feminista. Lo que planteaba es que tú como hombre lo que estabas haciendo era más bien una rehabilitación. Okay. Una rehabilitación para poder ser empático, para poder comprender la situación que las mujeres estaban pasando, pero que simple y sencillamente por más que te reformaras, no ibas a ser feminista porque nunca en la vida ibas a tener que pasar por todas esas problemáticas. ¿Qué es lo que viene después? Comienzo a leer los comentarios de ese post, en particular sobre esa amiga, y le comenta a una persona, ¿sabes qué? Entiendo, pero tengo una duda genuina. Esa persona planteaba que si yo, como persona, no importaba que yo tuviera, que yo respetara a una mujer, que yo fuera empático, que yo fuera comprensivo, etcétera, etcétera, ¿por qué no podía yo nombrarme como una persona feminista? Y entonces contestaba, pues sí, podrá ser chido, buena onda, pero pues es que eso es lo que tú tienes que hacer como persona. Justo, ¿no? ¿Qué es eso de yo que respeto? O sea, Ajá. es como... Porque respetas, te tengo que decir buena onda, qué chingón, ¿no? No, y aparte yo creo que estamos en un momento muy importante como mujeres, en el que ya estamos cansadas, ¿no? De que se apropien todo, o sea... Sí. Desgraciadamente, el hecho de que un hombre diga soy feminista es apropiarse de una lucha que no le corresponde. Y exacto, no está pasando por las mismas dificultades. Creo que igual yo hablo desde una posición privilegiada, ¿no? Y porque también eso es parte del feminismo, ¿no? Aceptar que habemos muchas que estamos en una posición privilegiada, que sí nos han pasado cosas, pero que a veces también hay que voltear a ver más allá y ver que hay mujeres que están pasando por muchísimas más cosas. Y si nosotras estamos asumiendo eso, creo que lo que le corresponde a los hombres ahora es asumir sus responsabilidades y simplemente aceptar, ¿no? O sea, que no les corresponde y que solo tienen que observar y hacer un cambio, pero también sin estar diciendo yo soy feminista o yo soy buena persona y por eso yo soy feminista, o ay, sí, yo las apoyo. Porque en algún momento de todo este proceso, llamémoslo de masificación del feminismo en tiempos actuales, justo con todo esto de las redes sociales, en algún momento yo me cuestionaba, digo, yo claramente no me considero feminista como tal, sin embargo, sí trato de ser bastante empático con todo, más que nada respetar y empatizar todo ese sentido, porque como lo mencionabas, yo no me puedo nombrar feminista simplemente por respetar a una persona, porque así tiene que ser.
Pero hubo un momento en el cual yo decía, bueno, es que yo las quiero apoyar de alguna manera. Y entonces comenzaba a ver que había muchas personas que se molestaban porque un hombre fuera a manifestarse junto con ellas, a incluso apoyarlas de cualquier forma, ¿no? Y yo en su momento no lo entendía. Tuvieron que pasar bastantes procesos, ¿no? Bastantes cosas, incluso en el lado feminista, para que yo entendiera, ok, sí, tienes razón, yo no tengo por qué adjudicarme algo que no es mío, pero de alguna manera se tiene que ayudar, ¿no? Y claro, mira, yo también creo que con el tiempo he evolucionado mi pensamiento. Creo que nunca terminas de comprender realmente qué es esta lucha y por qué, ¿no? Pero algo muy importante y fundamental es que los hombres comprendan eso, que su lugar en esta lucha más bien está con hacer cambios reales con ellos, ¿no? Ajá, iniciando por uno mismo. No de te voy a porque te respeto, o yo siempre he sido bueno, o tan solo ese comentario de a las mujeres no se les pega es fuerte, ¿me entiendes? Porque es como dentro de ese discurso está la mujer es débil. No es por respeto por género, porque eres mujer, sino es porque somos débiles y a nosotras no se nos pega. Y esto justo que hablamos de cómo los hombres se apropian las luchas, o sea, llegó un caso muy interesante que lo llegué a ver, un colectivo que hizo un ciclo de cine feminista y no se permitía la entrada a hombres. Era cine lésbico, me parece, pero no se estaba permitiendo la entrada a los hombres. ¿Por qué? Porque se quería un espacio seguro para mujeres, porque habemos muchas mujeres que para hablar de estos temas no nos sentimos cómodas con un hombre ahí, ¿no? Se tratan cosas fuertes. Y recuerdo que la controversia fue gigante porque personas importantes y compañeros comenzaron a decir, ¿no?, que les parecía injusto que ellos no pudieran estar porque se hablaba de igualdad. Y es como, el feminismo habla de igualdad, desde ahí vamos a tratar. Incluso quisieron explicarnos qué era el feminismo, ¿no? Y fue como de, wow, espera. O sea, podrás tener toda la teoría que quieras, pero tú, como hombre, jamás has pasado todo esto y no vas a entender lo que de verdad es tener miedo o simplemente no querer hablar de estos temas porque queremos nuestros espacios. Y bueno, es todo un tema controversial porque yo veo incluso con las marchas, ¿no?, que pasó de que no se permitía a hombres y que se pusieron violentos o incluso que se piden periodistas mujeres porque es más seguro y no quieren mandar periodistas mujeres, mandan hombres y entonces no entienden porque en la convocatoria por lo regular en las marchas se dice que no se va a permitir a los hombres y entonces luego llegan y dicen no, pues es que yo quiero apoyar y es no. Ajá, yo creo que también está toda esa parte de respetar realmente el movimiento que plantean. Y ok, por más que quieras ayudar, por más que quieras aportar, por más que quieras hacer cualquier buena acción, yo creo que al final de cuentas la mejor acción que puedes hacer, por lo menos en esos casos, es no incomodándolas, aunque estés a favor, aunque las apoyes, al final de cuentas es su lucha y tú aporta de la manera, iniciando por ti, ¿no? Por tu entorno social y saber, bueno, ¿sabes qué? Bueno, yo voy, como hombre voy identificando qué comportamientos son los que no son correctos, no solo con una mujer, sino con cualquier tipo de persona, ¿no? Y así, poco a poco, al final de cuentas, ir contagiando de ese pensamiento de ir cambiando, pero desde uno mismo, ¿no? Porque al final de cuentas era parte de lo que decían, es que no queremos hombres en las marchas, no queremos periodistas dentro de las marchas, no queremos una figura masculina que se interponga o que intervenga de alguna manera dentro de nuestra lucha, ¿no? Y eso es algo que también se tiene que respetar y cosa que a mí sinceramente me había costado comprender en su momento, que era como, bueno, ¿por qué no? Pero al final de cuentas, porque así se sienten más seguras, porque así es como lo quieren realizar y porque realmente yo no tengo por qué estar ahí cuando no me corresponde, porque como lo mencionábamos, ni lo he sufrido, ni lo he vivido, ni lo voy a vivir. Claro, y además yo creo que es un tema bien controversial, justo esto que estamos hablando, porque, bueno, tú eres comunicólogo, ¿no? Entonces, desde esta postura de es que solo estoy haciendo mi trabajo, pero no sé tú qué opinas, justo porque, por un lado, entiendo, ¿no?
si es su trabajo, pero por otro, si se está lanzando una convocatoria desde el inicio que no se quieren hombres y que se buscan periodistas mujeres, ¿tú qué opinas ahí? Ahí sí tengo una especie de conflicto de interés, porque, y tal vez me linchen, pero en ese sentido, de los dos lados ha habido agresiones en su sector, ¿no? Así como ha habido un montón de problemáticas de periodistas asesinados, obviamente hay chingos más de, obviamente, feminicidios, muchísimo más. Un chingo más. Tan solo, de hecho, Veracruz el año pasado fue el estado con mayor cantidad de feminicidios. O sea, es... Y no deberíamos sentirnos orgullosos. Ajá, exacto. No, pero también está esa parte de que, pues sí, el gremio periodístico, pues sí, también la ha sufrido, pero pues la neta es que no lo ha sufrido tal vez. Simple y sencillamente no hay punto de comparación. Yo creo que igual es importante tener en cuenta que son cosas diferentes, sí, ¿no? Sí, totalmente. Veía justo un meme muy gracioso que está Martin Luther King y alguien le decía, no, la lucha de los negros no, hay que luchar por la igualdad y porque la violencia se radique en todos los sectores, y era como de, pues estaba muy interesante, ¿no? Ese meme, porque es cierto, ¿no? O sea, no, con el ejemplo que puse hace rato no significa que de verdad la discriminación se haya acabado, es otro problema bien cabrón lo que está pasando. Y es otro problema lo de los feminicidios. Y bueno, no solo feminicidios, o sea, hablamos de todo un problema estructural, político, social, que no solo acaba en la muerte. Desgraciadamente, en este momento ya estamos muy cansadas, pero hay diferentes formas de hacer machismo y creo que este paro también va enfocado hacia eso, ¿no? El qué tan necesarias somos las mujeres. No solo... que obviamente sí es porque no nos maten, pero no solo hay machismo en eso, hay machismo en un montón de cosas, y creo que este paro es interesante porque justo va de eso, de que los hombres y la sociedad en general se dé cuenta de lo necesarias que somos, porque no es un día libre finalmente, es para demostrar que somos parte importante de la sociedad, como mano de obra, porque incluso si pensamos en las fábricas textiles, en todo lo que hacen las mujeres, incluso en dependencias de gobierno, ¿no? O sea, es visibilizar lo necesarias que somos y que nos necesitan, porque muchas veces, incluso para ofendernos, hoy en día, o sea, en 2020 nos siguen diciendo, ya vete a la cocina, o cosas así, ¿no? Pero, y justo yo leía, y eso es muy interesante, la propuesta de este paro no solo es de quedarte en tu casa, porque, bueno, muchas mujeres se quedan en su casa todos los días, y el trabajo que ellas hacen todos los días en su casa también es muchísimo más, ¿no? Sí. Entonces se trata este paro también de no hacer cosas en casa, de que el hombre se haga cargo, como debería también de ser, porque es ayudar en casa, es una tontería. Pero es hacer un paro de verdad, o sea, que se den cuenta de lo esenciales que somos, y incluso a veces hasta podemos producir más que muchos hombres, pero no se quieren dar cuenta de eso. Ahorita que estabas mencionando justamente esa parte de que producen muchísimo más, estaba tratando de encontrar el dato porque justo había visto que con un solo día aquí en México, que las mujeres simple y sencillamente no realizan alguna labor en cuestiones económicas, representaba una pérdida económicamente para México de, no me hagan mucho caso, estaba tratando de reencontrar el dato, pero estamos hablando de más de 1,000 millones de pesos en un solo día. Sí, es que si lo pensamos de verdad, o sea, creo que es muy utópico también, no creo que... Aunque quisiera, no creo que el paro sea de verdad de todas las mujeres. Creo que esa cifra se hablaba de verdad si todas las mujeres entraran en paro. Sería ideal, ¿no? Pero también esto va con otro tema muy interesante, ¿no? ¿Qué postura vamos a tomar tanto nosotras como mujeres a la sociedad, ¿no? Con las mujeres, pero sobre todo nosotras, que no entren en paro, ¿no? Hay que ser respetuosas. Eso es una pregunta que vi en redes sociales, y es todo un debate también, porque, bueno, habrá muchas mujeres que no
tendrán la oportunidad de entrar en un paro, porque seamos sinceros, o sea, quizá para muchos es muy fácil, o muchas es muy fácil más bien, faltar un día a la escuela o faltar un día a su trabajo. Hay dependencias que acaban de solidarizarse con este paro y que dijeron que no va a haber problema, pero muchas otras empleadas que ni siquiera están en una dependencia como tal, que amas de casa, que limpian, que cuidan niños, yo no creo que les den el día. Y a este tipo de personas, de mujeres, pues se les paga por día. Para ellas es una pérdida muy grande, incluso pueden perder su trabajo, ¿no? Entonces, también hay que ser empáticos y entender que no todos no todas van a poder entrar al paro, pero que al final cada quien va a tener su forma su forma de estar en la lucha tal cual. Y ahorita que mencionabas eso de que no todas pueden participar, entraba otro punto bastante interesante, el cual es que hay de todas esas mujeres que tienen o tuvieron que pedir permiso a sus jefes para ir al paro, ¿no? Eso es bastante curioso que tengan que, más bien que se tenga que hacer eso. Es bien interesante, ¿no? Esto que planteas, porque justo eso es un paro, ¿no? No vamos a pedir permiso. Sí, o sea, es una manifestación al final de cuentas. Estamos tan regidos por todo este sistema patriarcal que hasta para eso pedimos permiso. Y justo como te comentaba hace unos días, ¿no? Yo estuve en una marcha, aquí, creo que no nos presentamos, somos de Jalapa. Sí, por cierto. Somos de Jalapa, Veracruz. Y estuve en una marcha, era pequeñita, fue del 25 de noviembre, y entonces pues estuvo interesante, se dieron las posturas, hubo varios eventos, y justo cuando nos decidimos a tomar la calle, porque estamos protestando, habían pasado cosas fuertes, como todos los meses, creo que no hay mes que pase, o día, más bien no hay día que pase sin que haya una muerta, no haya un feminicidio. Entonces estábamos luchando justo por eso y queríamos manifestarnos, aparte de que están pasando cosas pues también muy fuertes en Jalapa, aunque no parezca, están pasando muchas cosas en Jalapa. Y recuerdo que nos bajamos ya enojadas y vamos a tomar las calles y la policía nos quitó. ¿Y qué hicimos nosotras? Bueno, no todas, pero pues nos quitamos, y entonces cada que se ponía el rojo nos dejaban bajar, y cada que estaba el verde nos subíamos otra vez. Recuerdo que hicimos resistencia como unas 10 chicas que nos pusimos agarradas de los brazos para no dejar pasar, porque era una manifestación, estábamos visibilizando lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Que se nos echaban los coches encima y todas con miedo. No las juzgo, porque creo que es normal tener miedo, porque así de fuerte está este problema, pero hasta para eso teníamos que pedir permiso. Entonces yo me fui un poco triste, porque no por ellas, sino más bien por todo lo que nos han hecho, y de alguna forma nuestro cerebro ahí está, ¿no? De hay que respetar, o sea, como sí me voy a manifestar, pero voy a respetar porque no quiero inoportunar a los otros, ¿no? O sea, y justo esto lleva a dependencias también de gobierno, ¿no? Que dicen, nosotros sí nos vamos a sumar, no va a haber penalizaciones para nuestras mujeres que decidan participar. Pero es bien chistosa la SEP, que el secretario de Educación Pública, a grandes rasgos, dijo, ok, sí, nosotros nos sumamos, pero pues les pido a mis profesoras que me avisen una semana antes, ¿no? Para que veamos cómo le hacemos, o para ver cómo abarcamos esos días. Es como de, o sea, me estás dando permiso todavía y todavía quieres que vaya y te diga cómo salvar tu día escolar. Y es lo que decías, realmente como por qué tienen que estar pidiendo permiso. O sea, y es toda esa imagen que todavía, porque se tiene muy arraigado, incluso de manera inconsciente, el tener que estar pidiendo permiso a una figura de poder, sea cual sea. Yo creo que justo es eso, todavía no la creemos al 100%, ¿no? No nos creemos el poder que tenemos y el impacto que podríamos llegar a tener. Yo creo que sí, en efecto, un paro real de un día sí cambiaría las cosas, porque perderíamos ese miedo. Y también pensaba como en la jefa de gobierno de Ciudad de México, ¿no? Que también se solidarizó
con todo esto, pero en sus declaraciones de ¿qué opina de los feminicidios? Ahorita no, por favor, ¿no? Sí, ¿qué pasa con eso? O sea, qué clase de respuesta es esa ante una problemática internacional? Porque no es solo de aquí, es internacional todo eso. O sea, ¿qué imagen estás dando? Ahorita no. Y bueno, ha dejado mucho que desear, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Hay una postura política de sí vamos a apoyar, pero a la vez yo creo que pues no es real, ¿no? Sí. Pienso con universidades como tal, ¿no? Que no han resuelto problemas de acoso, problemas graves de agresiones en las universidades, pero se están solidarizando. Sí. Entonces también, ¿qué está pasando ahí, no? Que es, sí, te puedes solidarizar, puedes dar permiso de que falten, pero no estás resolviendo las problemáticas que se están presentando en tu institución, ¿no? Y cuando les cuestionas te dicen, no, es que no los vamos a destituir. O sea, tienes las pruebas, tienes un chingo de cosas ahí. O sea, no es una persona, son muchas personas que te están diciendo que esa persona es nefasta y dices, pues sí, pero nosotros nos solidarizamos con el paro. Es como de... Al final, pues creo que es mucha presión política también por parte de esas personas. Tienen que hacerlo porque si no quedan mal, ¿no? Y todo esto nos lleva justo a qué está pasando en el país y qué está pasando con nuestro presidente, ¿no? Un pequeño Nada desastre. Más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. De repente, el Reforma, ¿no? Y todos los medios conservadores. ¿Y qué está pasando con nuestro presidente, no? Todo un tema. Creo que es muy importante, todas estas declaraciones que ha dado, creo que nos ha dejado mucho que desear, pero también con todo esto que hablábamos de las redes sociales, de la comunicación de masas, que tanto se ha estado cambiando el discurso, ¿no? Si escuchas lo que dice, de repente fue como de AMLO no apoya el paro, AMLO dice que... A todas esas notas que estaban circulando, ¿no? Por ahí que el paro en realidad es para afectar a su gobierno y está de manos de partidos conservadores, partidos de derecha. Y esto es importante, justo lo hablábamos porque entonces de repente se empezó a desvirtuar todo este movimiento, todo este paro, se empezó a decir que era convocado por la derecha y desde ahí ya va otro golpe, ¿no? Creo muy fuerte porque todo esto es tan planeado y creo que tienen personas muy buenas para lo que hacen, o sea, y no me refiero a buenas como buenas personas, sino no, de verdad saben lo que hacen. De la manipulación de masas. Saben exactamente cómo tomar y cómo mover a todos para que de repente digan por un lado, sí, miren, aquí no nos vamos a meter en si estás a favor o no del presidente, ¿no? Pero ya vieron, esto estaba orquestado por la derecha, o esta nota, ¿no? Que salió justo de la vocera de Brujas del Mar, que si tenía una foto, ¿no? Con un expresidente. Sí. De derecha. De derecha. Y, o sea, yo lo pensaba, al igual que manipulan todo el discurso, creo que es muy fácil hacerlo con esto. Si había una foto, ¿qué no? O sea, ella no es la única... Ella no es nuestra voz o no es la única que nos representa, ¿no? Pero no por esa persona se va a desvirtuar todo un movimiento. Sí es cierto, ¿no? Creo que pues no importa, ¿no? Lo que importa es el movimiento como tal, lo que está pasando, pero es muy importante prestar atención y ser más crítico, creo, desde, o sea, la postura que vamos a tomar hasta entender que cualquier información que está en los medios va a ser manipulada, que todo es muy subjetivo y que todo va a tener una perspectiva. Y una interpretación también. Y una interpretación. Justo también retomando esto de que ya habíamos comentado antes de la apropiación de todo este movimiento, pues ¿qué pasó? Obviamente hay fines políticos detrás, claramente, por querer ser aceptados en algún estrato social también, y
la esposa de este expresidente también se había adjudicado ella el movimiento. ¿Qué pasó? Que fue como un vaivén de quién realmente está apoyando este movimiento, quién sí lo está haciendo. Y fue cuando el colectivo de Brujas del Mar, que simplemente había sacado esa imagen como una idea, sin atribuirse ellos el movimiento, fue cuando ellas salen a la luz a decir, ¿sabes qué? No fuiste ni tú político, ni tú que quieres hacer tu partido, ni tú nadie, ¿no? Fuimos nosotras, bueno, fueron ellas, que dijeron, nosotras estamos haciendo esto. Y fue cuando comienza también toda esta ola hacia el grupo de es que ustedes las están controlando porque pues hay fines políticos y el partido de derecha son quienes las financian, y sale toda esta ola en Twitter, por ejemplo, que es donde ellas salen a defender todo que es su movimiento, ¿no? Claro, pues bueno, creo que finalmente pasó lo mismo que con esta cervecera que hablábamos, ¿no? Hay fines políticos, se quiere ganar algo. Estamos de acuerdo que muchos no están contentos con el gobierno en turno, entonces pues es una forma de decir, nosotros somos feministas, nosotros las apoyamos, para las próximas elecciones voten por nosotros. Pero sí, algo muy importante que resaltan y que resaltamos, creo todos, es que este paro somos las mismas que estamos a favor del aborto, somos las mismas que están a favor del matrimonio igualitario y somos las mismas que van a ir a pintar y a quemar todo, porque no son feminismos diferentes, ¿no? Y bueno, parte de las declaratorias que habían realizado en Twitter el colectivo de Brujas del Mar dice textualmente: hemos respondido a varias compañeras que la imagen del paro que hicimos nosotras, una colectiva de jarochitas con una propuesta que jaló a niveles inesperados. Está bien gacho que digan que está orquestado por la derecha. Ofende más cuando nos dicen feminazis, la neta. Ja, 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 ja. Es lo que dice el Twitter de Brujas del Mar. Y así hay bastante. Es un colectivo que la verdad ha estado bastante activo, no solo en cuanto a la lucha, sino en cuestión de redes sociales. Y pues bueno. Y bueno, como opiniones finales. Finales. Al final de cuentas, retomando toda esta parte, yo no puedo hablar como tal de si está bien, si está mal. No es mi lucha, no me corresponde. Yo voy a hacer lo que esté en mis manos y desde mi núcleo para poder apoyar de alguna manera. Pero sí estoy pensando en esa parte de, sea cual sea tu lucha, sea cual sea la manera en cómo tú lo lleves, no hay razón por la cual tú tengas que estar pidiendo permiso para hacer algo. Creo que es importante que realmente todo este sector masculino se dé cuenta que un solo día que no haya mujeres, estoy segurísimo, gran parte de hombres no saben qué hacer, porque tal cual ni siquiera se saben preparar un huevo. Entonces es un tema bastante delicado y complicado. Yo no quiero de ninguna manera faltarle el respeto a alguien, porque no es esa la intención. Porque nos respetas. porque trato de ser muy empático con todo eso, porque al final de cuentas está bien gacho que tú vayas caminando, sea de día, sea de noche, y sepas que si vas en una misma acera con una mujer, sabes que ella va a tener miedo de que tú estés ahí. Está bien gacho que ellas tengan que pasar todo eso, ¿no? De alguna manera uno también tiene que ser conscientes de respetar pues todo ese espacio, toda esa lucha. Mis conclusiones finales serían básicamente que no sea la primera vez que se realizan este tipo de luchas, porque al final de cuentas con permisos y con favores no se va a lograr nada, ¿no? Al final de cuentas que sigan pintando, que sigan rayando lo que se les hinche en gana, porque en una ocasión leí algo que era bastante cierto. Katso, si tú un día regresas a casa y sabes que mataron a tu madre, a tu prima, a tu hermana, no vas a querer ir y rayar y maldecir todo con tal de que den una respuesta. Yo creo que es eso.
Pues estoy de acuerdo contigo, creo que todavía nos queda mucho trabajo. No sé si esta generación lo logre, espero que sí, que lo logremos. Pero sí, yo creo que de lo primero que tenemos que empezar a hacer es quitarnos el miedo y dejar de pedir permiso. Eso es fundamental. Y también creo que todas de alguna forma debemos intentar irnos a paro el 9. Las que tengamos el privilegio quizá de hacerlo, hay que hacerlo. Y también hay que respetar mucho a quienes no lo hagan, porque hace unos días me encontré con un tuit muy interesante de: yo no voy a entrar a paro porque siempre he estado en un ambiente laboral muy bueno en el que velan por nosotras y me parece injusto irme. Creo que esta chica tiene su postura y es muy, muy válida, ¿no? No hay que satanizarlas tampoco por el hecho de no participar. Porque quizá ella está haciendo muchísimo más desde su labor. Sí. No lo sabemos, ¿no? Entonces creo que es eso, ser empáticos, ser empáticas, no exigir que todas entren a paro. Creo que las que podemos y tenemos el privilegio de hacerlo, hay que hacerlo, pero no solo que queda ahí, sino... Y la otra vez leí un comentario muy gracioso, ¿no? Que decía, no entiendo por qué se van a quedar en sus casas si lo que deberían de hacer es manifestarse y demás, ¿no? Alzar la voz. Lo dijo un hombre, obviamente. Y en primera, pues ya queriéndonos decir, ¿no? Que debíamos hacer, sí, porque pues él considera que las cosas se deben hacer así. Pero en segunda, pues de eso se trata también, ¿no? O sea, de que se vean lo necesarios que somos, y al final eso es una acción política. El hecho de no hacer nada, de quedarnos sin redes sociales. Al final de cuentas, creo que eso también es un mensaje bastante fuerte, el simple y sencillamente no hacer nada. No hacer nada, que se note, ¿no? Que no estamos y que somos necesarias, y que cuando no escuchen nuestra voz van a extrañarla, creo yo. Y bueno. Pues bueno, ya nos extendimos un poquito más de lo que teníamos pensado. Espero que haya sido de su agrado. Si no, no importa, va a ser de su agrado, yo lo sé. Nos despedimos, nos escuchamos la siguiente semana. No sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que son... El Coloquio de los Perros en Facebook, podcast. Encuéntrenos así, y también en YouTube. Y en Instagram vamos a estar como el_Coloquio de los Perros. Ojalá puedan seguirnos, y también vamos a estar siguiendo información muy interesante respecto a estos temas. Y pues nos escuchamos en la siguiente. Mi nombre es Daniel, me pueden decir Dano. Recuerden que amo las garnachas. Yo soy Cassandra, también pueden decirme Cass. Y no olviden también escucharnos en Spotify. Y nos vemos a la siguiente. Adiós. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.